Los inquilinos de los apartamentos del número 23 de Cranley Gardens, en el tranquilo suburbio de Muswell Hills, al norte de Londres, descubrieron que sus lavabos e inodoros no funcionaban de manera correcta y además un olor desagradable salía de las cañerías, así que llamaron a un fontanero local llamado Michael Catran para solucionar este problema. Cuando el trabajador bajó a inspeccionar la fosa séptica, apenas quitó la tapa, un hedor desagradable salió del interior, pero aquel olor era muy distinto al que comúnmente se percibe en las cañerías. La pestilencia era increíble, aún así decidió continuar apoyado solo de una linterna. Unos 3,5 metros más al fondo logró observar una capa de líquido blanquecino de apariencia viscosa y manchas rojas que obstruía las cañerías. Cuando llegó hasta el fondo, descubrió que eran trozos de carne putrefacta, pedazos que aún tenían cabellos adheridos a la piel y se lograban apreciar huesos que aparentemente eran de pequeños. Antes de iniciar, quiero enviar un saludo a Silvia Eddy, que me escribió gracias. Gracias a ti, mi querida leyenda, por tu cariño. Te envío un fuerte abrazo, mi leyenda, y te deseo, por supuesto, que tengas un excelente día. También quiero agradecer a Aymar, que me escribió: desde que descubrí tu canal, no he dejado de seguirte y ver cada caso. Muchas bendiciones, muchísimas gracias por tu mensaje, por tu apoyo, por ver el canal y disfrutar de mi trabajo. Te deseo lo mejor en la vida y espero que lluevan bendiciones para ti, también para tu familia. Te envío un gran abrazo cósmico. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es, o mejor, ¿qué caso te gustaría que hiciera en un próximo video? Déjame saber tu respuesta en la sección de comentarios. Dennis Nielsen nació el 23 de noviembre de 1945. Su nacimiento no generó mayor expectativa para su familia. Es más, antes que una alegría, fue considerado una desgracia. Y es que Nielsen no fue fruto del amor, de todo lo contrario. Sus padres casi que se detestaban y peleaban todo el tiempo. El embarazo llegó en uno de los momentos más álgidos de la relación. Su padre era un hombre ebrio y violento, y su madre era una mujer descuidada y a quien el bienestar de sus hijos le importaba poco. La relación se rompió definitivamente poco tiempo después del nacimiento de Nielsen, razón por la cual se fue a vivir con sus 2 hermanos, su madre y su abuelo materno. El abuelo de Nielsen causó un impacto enorme en su nieto. El hombre era un creyente ferviente de la religión católica. Su obsesión con el pecado y el mal era tal que veía hasta en la más mínima acción un pecado mortal. Esta forma limitada de ver el mundo fue replicada por el pequeño, quien de adelante se volvió una persona tosca e introvertida. A pesar de esto, el niño amaba profundamente a su abuelo. Este amor devino en una catástrofe, pues Nielsen resintió mucho la muerte de su abuelo, pero en especial lo marcó tener delante suyo el cuerpo sin vida del hombre al que más había amado. La imagen de su abuelo inmóvil en ataúd dejó en él una huella indeleble. El Eros y el Tánatos, las pulsiones del amor y la muerte, se hicieron una sola. De ahí en adelante Nielsen entendería el amor como un sucedáneo de la muerte y viceversa. El carácter de por sí apático de Nielsen se hizo todavía más frío. Si tenía pocos amigos tras la muerte de su abuelo, dejó casi de comunicarse, se ensimismó en absoluto, vivía solo para sí en medio de su soledad. En sus ratos de aislamiento, Nielsen evocaba continuamente la imagen de su abuelo, pero cuando lo hacía, la idea de la muerte aparecía como algo imponente y que lo abarcaba todo. El chico empezó a obsesionarse así con la idea de la muerte. La visión de un hombre que se ahogaba en un lago marcó de manera definitiva el vínculo de amor y muerte.
Ese episodio, con solo recordarlo, lo excitaba. A partir de ese momento, Nielsen descubrió que se sentía atraído hacia los hombres, pues en ellos la pulsión de la muerte latía con mayor intensidad. Este descubrimiento marcó una línea que lo separaba de todos los jóvenes que lo rodeaban. A los 15, Nielsen abandonó el colegio y se enfiló en el ejército. Durante 12 años, el joven presenció actos infames y grotescos, la brutalidad de la guerra. En el ejército era reconocido por su talento para desmembrar y desollar animales que más tarde servían como alimento. A los 27 años dio por finalizado su servicio al ejército y volvió a la vida civil, ahora con una visión mucho más cruda de la vida y con experiencias mucho más cercanas a la muerte. Tras volver del ejército, los pasos de Nielsen se volvieron algo erráticos, aunque consiguió trabajo. No se hallaba a gusto. La brutalidad de la guerra le había enseñado a contemplar la vida desde otra visión distinta. Por ello se aburría con frecuencia. Durante esa época descubrió algo que le generaba sumo placer: fingir su propia muerte. Tras llegar del trabajo, el hombre se maquillaba y pasaba horas estático en la cama, cuando imaginaba los rostros de personas que habían muerto. La idea lo excitaba tanto que tenía que practicarse autoamor. Al parecer, en su vida como soldado, Nielsen no tuvo demasiadas oportunidades de explorar su sexualidad. En 1978 conoció a un joven de 14 años con quien finalmente pudo mantener relaciones íntimas. Aunque la experiencia le resultó placentera, sintió que esta estaba incompleta de algún modo. Faltaba la pulsión de la muerte. Al día siguiente de su encuentro íntimo, Nielsen sintió miedo de que el joven se alejara de él para siempre. La muerte era una fiel compañera, pero aquel chico lleno de vida podía abandonarlo para siempre. Angustiado por esta posibilidad, Nielsen tomó una corbata y empezó a asfixiar al chico, quien como pudo trató de defenderse. Para reducirlo por completo, Nielsen también lo golpeó en múltiples ocasiones hasta que el chico dio su último hálito de vida. Durante horas lo contempló y vio cómo cada minuto su cuerpo perdía color y ganaba rigidez. Nielsen encontró aquel momento como la sublimación de la belleza en la muerte. No obstante, la sola imagen del chico muerto no le fue suficiente, pues quiso darle un aspecto todavía más cadavérico, así que lo maquilló para que se viera más pálido y lo vistió como para enterrarlo. Luego lo acostó en su cama y él se tumbó junto a él. Éxtasis definitivo. Todas las imágenes asociadas al amor y a la muerte confluyeron en ese instante. Por fin había experimentado esa idea que durante décadas había perseguido. La paz que sintió Nielsen fue absoluta, tanto que se quedó dormido al lado del cuerpo, pero al despertarse recordó que vivía con un amigo allí en Melrose Avenue. Se levantó rápidamente y ocultó el cuerpo debajo de su cama, y allí permaneció durante 8 meses. A pesar del fatal hedor, se las arregló para que su amigo no lo notara, y en la ausencia de él, acostaba el cuerpo sobre la cama y compartía su lecho. Luego de esos 8 meses, el cuerpo ya se encontraba en un estado de descomposición demasiado avanzado, por lo que Nielsen se vio obligado a deshacerse de él. Nielsen resintió mucho este hecho, pues se dio cuenta que incluso la muerte era efímera. Naturalmente, la carrera delictiva de Nielsen no se detendría ahí. Había conocido una sensación incomparable y ya no podía parar. Un año después de su primer asesinato, conoció a un extranjero canadiense en un bar. Luego tomaron un rato. Nielsen le mostró la ciudad y más tarde llegaron a la casa del asesino. Entre los dos había química. Parecía que se atraían. En determinado momento de la noche, la idea de que se quedaría solo nuevamente se apoderó de él.
Sin siquiera darse cuenta muy bien cómo ni en qué momento, Nielsen se vio con un cable en las manos mientras le quitaba la vida a su invitado. Después de esto repitió el que se convertiría en su modus operandi. Maquilló el cuerpo, lo vistió y se acostó junto a él a la vez que fingía estar muerto. Naturalmente no se deshizo del cuerpo de inmediato. Cuando regresaba del trabajo sacaba el cuerpo de su escondite y simulaba que comía junto a él en la mesa del comedor o mientras veía televisión o escuchaba la radio. Fue con su segunda víctima que encontró una forma para perpetrar la belleza de la muerte, para que así nunca lo abandonara. Nielsen empezó a tomarle fotos a sus víctimas. Quería captar la naturaleza de la muerte desde múltiples ángulos. En realidad, Dennis había desarrollado una especie de amor hacia la muerte más que a los muertos mismos. Le fascinaba la frialdad, la inmovilidad y esa eterna fugacidad que le prometían los muertos. También había algo que ligaba para siempre con la muerte, el hecho de que él mismo quitara las vidas. En adelante, Dennis Nielsen se dedicó a seducir y asesinar hombres para más tarde seguir conviviendo con sus cuerpos durante meses. Esa era su manera de celebrar el amor y la muerte. Luego de un tiempo empezó a dejar quemar los cuerpos para deshacerse de ellos. Ahora empezaba a conservarlos. Durante los 2 años siguientes al asesinato del turista canadiense, Nielsen continuó asesinando jóvenes. La necesidad de convivir con la muerte se había hecho más intensa. En un principio, esperaba deshacerse de un cuerpo para ir a buscar otro, pero ahora, aunque ya tuviera cuerpos en casa, salía a buscar más. Para no tener que deshacerse de ellos, los ocultaba bajo el tablado de la casa y los sacaba cuando sentía la necesidad de convivir con ellos. En algún punto llegó a tener hasta 5 cuerpos en casa. Algunos los ocultaba en maletas, otros debajo de la cama. Ante la falta de espacio había tenido que empezar a desmembrar a algunos, tarea que no le resultó difícil por su práctica en el ejército. Habían épocas en las que su casa era un auténtico cementerio, tan plagado de muerte que ni siquiera quedaba espacio para que él pudiera seguir viviendo. Ante la falta de espacio, Nielsen se mudó en 1981 a Muscle Hill. Antes de trasladarse, se deshizo de todos los cuerpos. Desde su nueva residencia continuó asesinando hombres. Por su cabeza retorcida nunca pasó que lo que cometía estaba mal. Él mismo se consideraba una especie de redentor que purgaba a la gente de sus males. Incluso creía que sus asesinatos eran actos de amor, pues según él, sus víctimas serían amadas para toda la eternidad. Sin embargo, su reinado de muerte estaba por terminar. Durante el año 1983, los residentes de Cranley Gardens habían empezado a quejarse por una varada de olor nauseabundo que provenía desde algún lado del edificio. La pestilencia era tal, muchas personas decían que olía como al mismo infierno. El hedor era tan intenso que por momentos se hacía difícil respirar. Muchas veces se habían quejado, pero no habían logrado deshacerse de aquella fetidez que lo impregnaba todo. El jueves 3 de febrero de 1983, los residentes de Cranley Gardens se vieron forzados a llamar a Michael Catran, conocido plomero de la región, pues las cañerías de todo el edificio estaban tapadas. Al llegar al sitio, el plomero detectó algo que le había llamado la atención. El olor de aquellas cañerías no era el mismo al que se había enfrentado tantas veces en su labor. Este era un olor más penetrante. De igual forma, el fontanero continuó con su trabajo y cuando ingresó en el apartamento de las personas que lo habían contratado, no encontró la razón por la cual las cañerías estaban tapadas.
Catran creyó que el daño podría ser estructural y decidió bajar a la fosa séptica del edificio. Una vez allí, el fontanero sintió un olor de una hediondez indescriptible, lo que le hizo dar varios pasos hacia atrás. Era tal el hedor que tuvo que ponerse una mascarilla para acercarse a la fosa. Una vez estuvo lo suficientemente cerca, empezó a examinar desde lejos, ayudado por una linterna. Luego de un rato vio manchas de sangre y una especie de objeto blanquecino, pero de lejos era imposible determinar qué era. Sin más remedio, Catran bajó a la fosa séptica. Al estar cerca vio una capa blanquecina y en apariencia viscosa que parecía llena de cabellos humanos. Al agudizar un poco más la vista, logró encontrar rostros humanos y alrededor confirmó que había sangre y trozos de carne humana. Catran dio un fuerte grito. No estaba equivocado, aquellos eran los restos de un cuerpo. Al poco tiempo las autoridades hicieron presencia en el lugar. La investigación duró varias horas y la policía determinó que estaban ante la presencia de múltiples cuerpos y que probablemente bajo las cañerías habían aún más, pues habían encontrado miembros sueltos que no parecían pertenecer a otros cuerpos. Para la policía fue sencillo hallar al culpable, pues los restos provenían de un apartamento en específico y seguir la pista no tuvo mayor dificultad. Cuando las autoridades golpearon a la puerta, esperaban encontrarse con un hombre siniestro, de aspecto desaliñado, pero lo que encontraron fue un hombre de mirada tranquila y modales muy recatados. Al ser preguntado por los cuerpos, el hombre simplemente esbozó una pequeña sonrisa y reconoció que él era el culpable. Dennis Nilsen dijo a la policía que había matado a varios hombres, pero que desafortunadamente no recordaba sus nombres. Casi sin saberlo, la policía capturó a uno de los asesinos más grandes de Inglaterra. En adelante sería conocido como el asesino gentil o el carnicero de Muswell Hill. Algo que generó bastante curiosidad alrededor de este hombre es que desde su captura siempre se mostró servicial y dispuesto a ayudar a las autoridades. Desde el principio se mostró honesto y reconoció su culpabilidad. Nilsen incluso trató de ayudar a las autoridades a recuperar los cuerpos de sus primeros asesinatos, aunque le señaló a las autoridades que no sería trabajo fácil, pues la mayoría los había quemado y ni siquiera recordaba sus nombres. Tras su captura, Nilsen también le mostró a la policía los cuerpos que en ese momento tenía en su poder. Con frialdad confesó que los cuerpos le hacían compañía y que por eso los conservaba con tanto cuidado. Las autoridades creían que Nilsen era autor de unos 3 o 4 asesinatos. Al ser preguntado por la cantidad, el hombre dijo que probablemente se trataban de unos 16. Nilsen les dio a las autoridades sus anteriores direcciones para facilitar el hallazgo de los cuerpos. En Cranley Garden se encontraron 2 cuerpos desmembrados dispersos en varias zonas, mientras que en Melrose Avenue se encontraron extremidades incineradas de al menos 8 personas. Cuando fue llevado a juicio, y como es normal en este tipo de casos, la defensa de Nilsen trató de argumentar que el hombre sufría de enfermedades mentales y que no sabía lo que hacía. También mencionaba que, producto de sus años de servicio al ejército, sufría de traumas de guerra. Durante ningún momento a lo largo del juicio Nilsen se mostró arrepentido. Por el contrario, sus crímenes eran un motivo de orgullo y hablaba de ellos en términos muy elevados, como si de amor o de arte se tratara. A todas luces era obvio que Nilsen no dimensionaba la magnitud de sus actos. Aún así, sus crímenes no eran menos aborrecibles por su falta de conciencia. Durante los testimonios
Se supo que también hubo víctimas que lograron escapar de la muerte a manos de Dennis Nielsen y relataron que el hombre era muy eficaz para seducir a las personas, pero que una vez ellos se mostraban vulnerables, la actitud del hombre se transformaba por completo y se convertía en un auténtico demonio. El 4 de noviembre de 1983, Nielsen fue hallado culpable del asesinato de 6 personas, pues solo de esta cantidad hubo pruebas y fue sentenciado a cadena perpetua. A lo largo de su vida en prisión, el hombre vivió tranquilamente. De vez en cuando concedía entrevistas a criminólogos y psiquiatras e incluso llegó a escribir un libro en el que relató sus crímenes. El 12 de mayo de 2018 murió en su celda y en medio de un sufrimiento infernal. Si te gustó la investigación de este caso, querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de 2 maneras distintas. La primera, con el botón de super gracias, que se ubica allá abajo justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas 2 maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que también te espero en mi página de Facebook. Solo me buscas como Test Misterios en Facebook. Tengo 2 páginas para que nos veamos si quieres ver más contenido de True Crime. Ahora sí, sin más que añadir, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos vemos en un próximo caso.